Paulo, Andrés, ¿cómo vas? muy bien. Gracias por aceptar mi invitación. Y a ti gracias por la invitación. No, yo te quiero decir que después de echarle mucho ojo a las opciones que yo tengo como ciudadano, al menos en la representación a la Cámara, que es el único voto que tengo claro, Arturo, tú eres mi opción. Y lo que suelo hacer cuando defino una opción antes de confirmar y reconfirmar, antes de firmar ese contrato llamado voto, que es lo que nosotros hacemos, pues yo que tengo la oportunidad prefiero front to front y hacer las preguntas que yo creo que tengo y publicar esto porque me parece que es importante. Hay gente que considera que tengo criterio para algunas cosas y bacano si esto les puede seguir. Entonces yo te quiero comenzar por preguntar lo más puntual del mundo y es, ¿qué hace un representante a la Cámara? Básicamente, en resumen, ¿qué hace? Son tres labores muy sencillas, las constitucionales: legislar, crear, modificar, eliminar leyes, gestionar recursos para el departamento que representa y controlar políticamente al presidente de la República. Y hay una ahí añadida, que es ser embajador de las necesidades de la región ante entes gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional. Cuando tú dices que un representante a la Cámara es como una especie de embajador de la región, es que su foco principal es lo que pasa en su departamento, ¿verdad? O sea, eso es lo que lo diferencia con un senador. Sí, el senador es por todo el país, mientras que el representante es por su departamento única y exclusivamente. Ok, o sea que en esa lógica ya se empiezan a aclarar algunas cosas. Paulo, ¿tú te llamas solamente Paulo? Paulo César Gómez Hoyos, es mi nombre. Paulo César. César, ¿es el César que lleva tilde o sin tilde? Con tilde. Pablo. Ok, sí, porque el otro sería César. ¿En qué has cesado tú? ¿Has cesado en algún momento de ser médico? Me contabas, ¿no? De atender pacientes, digamos, no de ser médico, porque yo creo que eso nunca deja uno de serlo, sino de atender pacientes en un consultorio uno a uno. ¿Y eres el tipo de médico el que los amigos llamaban por consulta gratis? ¿A todos les pasa? Sí, a todos nos pasa por WhatsApp, por llamadas, uno no deja de ser. De hecho, ahora todavía los amigos me siguen llamando a que les recomiendo. Y yo nunca lo he evitado, digamos, algunos médicos evitan hacerlo, ¿no? Yo, una recomendación, mientras pueda darla, siempre voy a estar ahí para hacerlo. Bueno, pero es que con el sistema nefasto de salud que tiene este país, yo prefiero ya escribirle a un amigo por WhatsApp. Sí, o sea, al menos yo sé que me va a decir algo. ¿Cómo te diste cuenta del mierdero de sistema que tenemos estando en él? Viendo morir pacientes que se podían haber salvado si les hubieran hecho lo que necesitaban. Así ¿En serio? Seguro, sí. Cientos. Cuéntame un caso. Una paciente que llegaba con un dolor abdominal. Okay. Y que a mi criterio requería de que la interviniera un cirujano de forma urgente, ¿sí? Y yo la remití para la ciudad de Pereira, porque estábamos en un municipio, Santa Rosa de Cabal, donde no había cirujanos. Llega a la ciudad de Pereira, uno esperaría que la hubieran revisado bien, la hubieran operado, le hubieran resuelto su problema de salud y le hubieran mandado para la casa ya, sin peligro alguno. Llega a la institución, desafortunadamente esa noche no había cirujano disponible, le tocó esperar hasta el día siguiente a que llegara uno. Cuando llega el cirujano, se había complicado, era una apendicitis y se había complicado con peritonitis. La operan ya siendo demasiado tarde y fallece una paciente de 32 años que se debió haber salvado. Si el cirujano hubiera estado esa noche, y no estaba porque a las instituciones les toca recortar los recursos porque no les pagan, y no les pagan las EPS que se quedan con la plata. Al Hospital San Jorge, por ejemplo, le den 158.000 millones de pesos solo del año 2021. Imagínate cómo llega a ser la cosa. O sea, ojalá fuera como en las series de televisión gringas de salud que uno ve, ¿no? Ojalá. Y que llega el man así súper, como que mierda, herida de bala ya mismo y se activa todo. Ya. Sí, 50 especialistas y mismo le hacen los exámenes y todo sale como en 20 minutos, 30 minutos. Entonces uno como que al final, pum, no sé, pum, se activaron los perritos. ¿Cómo está tu política animal? Uy, yo soy un defensor de los animales. De hecho, no es por política, sino por un interés personal. Mi esposa y yo durante muchos años hemos adoptado animales para después darlos en adopción. Es decir, si encontramos un perro o un gato, lo recogemos y después miramos qué hacemos con él. Pero es un trabajo muy silencioso, no es un trabajo al que le hayamos hecho mucha publicidad. Eres de pronto como, ¿cómo se llamaba el que estaba compitiendo por las alcaldías con Maya en las Eso, ¿eres como Mauricio Salazar, que entregaba un bulto de alimentos y hacía un documental? No, 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 para nada.
Eso es una labor que hacemos, pero la hacemos muy silenciosamente. Yo creo que el ideal mío en temas de problemática animal es que más adelante no haya necesidad ni de fundaciones, ni de donaciones, ni de nada. O sea, que los animales lleguemos a un estado de tenencia responsable, que no hayan animales en condición de calle, que no haya necesidad. ¿Sabe qué es lo que usted dice? Mire que esas son las cosas donde yo digo estoy alineado con lo que uno tiene que ver en un candidato. Yo amo los animales. Yo tengo un gato hermoso en casa. Si viviera en una casa más grande tendría perros, tendría vacas. Me encantan los animales. Pero yo también ese animalismo de Facebook, ese animalismo de redes sociales, pues de voy a convocar a todo el mundo para que me dé alimento para los perros que yo rescato en la calle. A mí me parece que eso no resuelve nada. No, no, eso es asistencialismo y no Exacto, eso no funciona. Realmente eso no funciona. Y me parece que hay que empezar a generar cosas ya muy concretas y muy puntuales. Es que llevarse un bulto de cuidado para una comunidad vulnerable, alimentar unos animales que no están esterilizados y que van a seguirse reproduciendo, simplemente alimentar el mismo problema, ¿cierto? Exactamente. Y las soluciones tienen que ser muy puntuales y de golpe. Yo fui secretario de Salud durante 1 año y medio y si no lográbamos esterilizar 1.500 animales en un año, no íbamos a acabar con el problema de los animales de calle. Y de hecho no logramos hacerlo, los recursos eran limitados. Entonces yo creo que una política de Estado que resuelva este problema tiene que llegar de golpe a todos los territorios y esterilizar, empezar por ahí. Y después hacer pues todo un tema de enseñarle a la gente a tener responsablemente sus animales y no permitir que se reproduzcan descontroladamente. Sí, los que hemos tenido la oportunidad de viajar se da uno cuenta de que cuando se meten en la tarea y hacen la función, funciona. Usted no ve un solo animal por fuera. Cuando usted está en países, yo en Estados Unidos no he visto un solo perro callejero, la verdad. Yo en Europa, eso como que es solamente propio de Latinoamérica. Y hay lugares terribles. En Santa Marta, detrás del aeropuerto, hay un botadero de gatos. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad. No. Miles de gatos tirados. ¿En serio? Es una cosa absurda. Y a eso se llegan muchos barrios y comunidades también de todo Risaralda. O sea, en los recorridos hemos visto unas historias muy tristes. Hablemos de temas más positivos. ¿Cómo llegas a la política? ¿Cómo te metes en este asunto? ¿Qué tiene que pasar para que un man que estudia medicina, que no es una carrera fácil, hay que estudiar mucho con demasiado, se gradúa, ejerce como médico, de un momento a otro termine siendo una opción para la representación a la Cámara del Risaralda? Me cansé, me mamé como estamos muchos de la política tradicional, ¿cierto? Y de ver sus consecuencias desde el sistema de salud. Pero también tuve la oportunidad de darme cuenta que se podía hacer diferente. Con un amigo, el alcalde actual de Santa Rosa de Cabal, con el que trabajé 1 año y medio, que me enseña que sí es posible utilizar los espacios de poder y los recursos públicos para lograr cambios y transformaciones. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Sigamos este legado y digamos, aprovechemos que es una administración y una figura política que tiene credibilidad, que la gente en el departamento lo acepta como un buen gobernante y aprovechemos que hago parte de ese equipo de trabajo y busquemos desde una representación en la Cámara transformar lo que yo creo que está mal. Es que, Andrés, yo nunca he sido de aguantarme las cosas y de quedarme quieto y callado y de esperar a ver qué pasa. Siempre, como estudiante, como profesional y ahora como candidato, voy por cambiar lo que creo que está mal, no hacerme parte del Hay que hacer que pase. ¿Sabes que eso que acabas de decir para mí fue vital? El hecho de que vengas de una escuela como la de Rodrigo. Rodrigo es amigo personal, es una persona que yo quiero mucho y admiro mucho su gestión porque en algún momento también fue ese voto de confianza. Y yo decía, miércoles, claro, yo no vivo en Santa Rosa, pero empecé a ver la gestión y yo decía, ¿cómo se empiezan a renovar estas figuras políticas que tantas faltas nos hace, estas caras frescas? Estas caras frescas que aluden al cambio. Palabra retrilladísima. Retrilladísima por un sector y un partido político, concretamente de esta ciudad, que en realidad lo único que hicieron fue cambiar de cara ya, pero yo no siento que haya cambiado absolutamente nada. La misma corrupción, las mismas roscas, los mismos intereses del mismo partido. Y yo decía, bueno, ver que realmente pudo haber sido muy malo, ¿cierto?, la elección como un tipo como Rodrigo, pero al final miren lo que se convirtió tan positivo. Mire cómo tiene esa ciudad de bonita, mire cómo ha podido hacer que las cosas pasen. Y el hecho de saber de que tú vienes de esa escuela, yo dije, ok, porque en esto aplicas una cosa muy puntual. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Y eso para mí es vital. Entonces yo dije, bueno, listo, otro ítem más tachado, este pelado se las trae.
¿Tú cuántos años tienes? 32. Ok. ¿Cuántos años tiene Rodrigo? 31. Ok, Tengo un año ok, menos que yo, sí. listo. ¿Y tú estás casado? ¿Te casaste? No casado No por la- oficial, no por la iglesia ni por los establecimientos civiles, pero sí considero No, pero el estar. procedimiento. No, yo también. Yo estoy casado hace 5 años, pues. No he puesto un anillo en otro dedo, pero estoy pensando seriamente en eso. Pero sí, yo creo que casarse es otra cosa. Llevo 13 años con mi pareja actual, una mujer maravillosa, es mi polo a tierra, además es la gerente de esta campaña, entre otras cosas, la que organiza, coordina y hace que todo salga bien. Ok. No posas de súper buen esposo y de familia feliz como nuestro amigo Mauricio Salazar en Las Vallas. No. Porque me encanta, aparte es que yo siempre he querido saber quién le maneja el marketing. Para decirle, oye, lo estás haciendo tan perversamente mal que me encanta, ¿cierto? Porque no sé, tú pones así tu foto de portada con tu esposa así posando. No, ¿cierto? No, en absoluto, pues quizás subamos uno que otro selfie, pero muy espontáneos, ¿no? ¿Cómo está tu visión para Risaralda? ¿Cuál es tu bandera? Mi bandera es la salud, pero por un tema puntual de mi profesión, ¿cierto? Ok. Y por lo que tuve que vivir. Pero para el departamento, es que el problema de la salud es nacional. Para el departamento me sueño llevar a Risaralda a ser una gran empresa con el agro. Con el agro. Ok. ¿Crees que hay posibilidades acá para eso? Sí, claro, de hecho es la industria que debería ser más importante en este departamento. Es un departamento verde, un departamento que puede ser una despensa para todo Colombia. Y hemos resumido eso en una frase que dice que el campesino vuelva a ser el más importante de los empresarios. Es que el campesino lo empobrecieron. El campesino antes era, yo sé, una familia tenía 30 trabajadores, tenían 10 hijos, yo no estoy diciendo que se reproduzcan incontroladamente, pero tenían un montón de hijos y tenían cómo sostener esa familia Sí, y esos claro. trabajadores con su finca. Ahora tener una finca es un problema. Y por ahí me decía alguien que hay 2 momentos felices para el que tiene una finca, cuando la compra y cuando la vende, porque ya hoy en día no es rentable tener una pequeña parcela y O sacar una tierra productiva. Sí. exacto. No, pues es que es horrible, ¿no? Ese tema de que si tienes que tener tales semillas, que te las vende tal proveedor y que o sea, puras Y cosas. los insumos son carísimos y los productos te los compran a nada. Mira, por ejemplo, este ejemplo, un productor de leche tiene unas vaquitas para vender leche. Le compran a 700 pesos el litro, los productores grandes, y lo venden a 4.500 ya pasteurizado y empacado, ¿cierto? Y si el productor quiere hacer su propia pasteurización y su propio empacado, le saldría como a 6.000 pesos cada litro. Entonces es inviable. Y cuando miras cuánto le cuesta producir ese litro, le cuesta más de 1.000 pesos, más de 1.200 pesos. Entonces no están ganando nada, el campo se volvió inmanejable y eso es un gran sueño, lograr que Risaralda otra vez sea una industria con el agro. Eso por un lado, chévere. ¿Tú qué piensas hacer en el tema de salud? ¿Cuáles son tus propuestas? Sobre todo tú que vienes de ese corazón. Una reforma estructural al sistema de salud. El problema del sistema de salud es la intermediación financiera, es decir, que los recursos le lleguen a alguien cuya única función es recibirlos y ojalá mandarlos hacia los prestadores y hacia el paciente, pero que se volvió un sistema en el que esa persona o esa entidad que los recibe se los queda bajo diferentes artimañas, bajo negación de medicamentos, tratamientos y servicios para los pacientes y bajo negación del pago de las cuentas para los hospitales. Entonces hace que el sistema no sea viable, que tenga que ser siempre, sobre todo en lo público, pobre, con pocos profesionales, con pocos servicios, y finalmente pues eso derive en lo que hablábamos ahora, que son muertes. Entonces queremos reformar la forma como los recursos fluyen, que no les lleguen a unas entidades que se los quedan a toda costa, sino que lleguen directamente a los prestadores del servicio. Y ojo que ahí yo no digo que no puedan haber privados en el sistema de salud, por supuesto que los debe haber y los puede haber, porque esa es una discusión a la que siempre nos llevan a los que pensamos así, entonces ustedes quieren un sistema público como el de Cuba y el de... En realidad lo que queremos es que los recursos lleguen a donde deben llegar, ¿cierto? Pero sí haya privados, por supuesto, pero que se les pague por prestar el servicio, o por hacer una atención médica o por entregar un medicamento, no que les llegue la plata por anticipado y en realidad se la queden porque no hacen nada más que eso, intermediar los recursos. Es que aquí los privados no prestan servicios, sino que intermedian dinero para que otro sea el que preste el servicio a los pacientes. Eso por un lado, y por el otro lado queremos hacer una reforma para que el trabajador de la salud, al que le llamábamos héroe en medio de la pandemia, eso se volvió un tema hasta cómico,
no le demos las condiciones adecuadas de trabajo. Aquí los trabajadores de la salud están por cooperativas, por empresas temporales que les dan trabajo por 3 meses, no hay prestaciones sociales, no hay estabilidad. Un trabajador de la salud ya no puede soñar con una vivienda porque no le prestan, porque no tiene un trabajo estable, la educación de sus hijos se vuelve muy difícil. Una vez salí con una médica, ¿sabes? Estaba buenísima, pero esa vieja no tenía tiempo para nada. Les toca tener 2 y 3 trabajos para poder... No tenía tiempo para nada y me encantaba la vieja y la pasábamos bien y era una vieja muy inteligente, muy interesante. Y no funcionó por eso, la vieja nunca tenía tiempo y cuando tenía tiempo era un zombie, estaba súper cansada, estaba muerta. Y yo decía, ¿pero por qué? No, es que me toca trabajar, tengo hoy turno de 24 horas. Yo, ¿por quién trabaja 24 horas? ¿Cómo así? Yo no entiendo, pues porque, claro, al final cuando empiezas a entender un poco el asunto te das cuenta por qué ese gremio es tan desunido. ¿Por qué? Hay mucho ego de por medio en los trabajadores de la salud y unos trabajos que no están a la altura de lo que la sociedad espera que de verdad el médico sea, ¿cierto? La gente se imagina unos salarios multimillonarios, una vida de lujos y en realidad los médicos la pasan mal. O sea, ¿Cuánto gana un médico? Hay médicos ganándose 2.500.000 pesos mensuales. Haciendo turnos de 24 horas. Haciendo turnos de 24, haciendo noches, haciendo domingos, haciendo festivos. Wow. Y hay algunos que ganan un poco más, pero no mucho más en realidad. Entonces por eso terminan consiguiendo 2 y 3 trabajos, para sostener un estatus que la sociedad cree que deberían tener y en realidad... Pues, sí, es el cliché de toda la vida, ¿no? De que si es médico, de alta entonces, sociedad, claro, entonces. tiene que ser de alta sociedad porque en su momento ser médico pues era como, no sé, ahora ser CEO de una compañía o algo así. ¿Qué otras banderas hay en tus propuestas? Tú me has hablado de los animales, que me parece interesante. Me hablas del agro, me hablas de la salud. ¿Qué otras cosas te has fijado? La educación. Para mí la educación es el motor de transformación de una ¿Cómo está sociedad. nuestra región a nivel educativo? Es una región que tiene una universidad pública, Sí. que garantiza hasta cierto punto la educación de sus habitantes, pero que limita mucho el acceso, por ejemplo, de jóvenes de los municipios más distantes de Risaralda. Okay. Y hay unos mecanismos, le dan 1 o 2 cupos a cada municipio que no deba competir con el resto, con el general de la población, pero eso no termina siendo suficiente. Además, aquí no hay garantías para matrícula cero permanente. Las dieron por 2 semestres en base a la pandemia, pero en realidad no va a haber una matrícula cero permanente para los estudiantes de estratos 1 y 2 por lo menos. Y ni se hable de alimentación, ni se hable de manutención. Es decir, para un estudiante de un municipio de Risaralda llegar a su universidad pública, estudiar y sacar una carrera adelante, tiene que tener recursos y los tiene que tener familiares o los tiene que buscar mediante un crédito. Esas son las cosas que queremos atacar, mejorar el presupuesto que además es bajo para la educación pública y lo es porque tenemos la gran mayoría de nuestro presupuesto nacional en la guerra. Una guerra en un momento posconflicto que no es necesario tener tanto y se podría dedicar a la educación. Y eso podría mejorar no solo los cupos, sino también otros mecanismos para que los estudiantes accedan y se queden en la universidad. La deserción es altísima, hay una deserción de cerca del 30% de los estudiantes que entran a una carrera en la Universidad Tecnológica de Pereira. Oíste, yo no es que no comulgue mucho con el Partido Verde, ¿cierto? Porque, no sé, se supone... A ver, lo digo a nivel personal, la política alternativa de la región es la que más paila está, al menos en la ciudad. Y lo digo sin pena, lo único visible y lo único de sacar pecho del Partido Verde en el Risaralda se llama Rodrigo Toro. Punto, ya. Guste al que le guste. Es el que se ganó su curul limpiamente, es el que ha hecho algo con su curul y es el que realmente ha demostrado que se puede hacer. Y que el poder es para ayudar, ¿cierto? Ayudar y hacer y quedar en el mapa y poder trascender a otro escenario. Yo a un político de eso sí le creo, porque es un tipo que paga su derecho a piso. Es un man que hace... La confianza es como la plata, Paulo. A ti te la dan. Tú coges la confianza y la multiplicas y te ganas más confianza todavía. La gran diferencia es que si tú pierdes plata, eso la recuperas, la confianza no. La confianza no. Y en un político eso es una cosa que uno siempre tiene que estar mirando y manteniendo. Yo confío en Rodrigo. Yo confío en los que han trabajado con Rodrigo, porque supongo que si los nombró es porque son parte de los resultados. Pero yo no tengo esa misma sensación con el Partido Verde en Pereira, y algo directamente en Pereira.
¿Qué es lo que está pasando con ese partido acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esas figuras tan bizarras? ¿Por qué esas figuras no las quiere nadie? ¿Por qué esa gente está ahí como que sí, como que no? ¿Por qué yo veo que están más en función de utilizar sus conexiones altas del partido en Bogotá, pero en realidad estar aquí? ¿Qué pasa con las otras dos personas que están en tu misma lista, cierto? Pues a ver, yo creo que los partidos dejaron de ser lo que eran antes, ¿cierto? Ahora simplemente son logos con los que finalmente muchas personas diferentes pueden terminar avalándose, pero que no necesariamente representan unas posturas o que no necesariamente representan unos ideales, ¿sí? Por eso nosotros estamos avalados por un partido que desde los fundamentos, desde el papel, tiene unos ideales que a nosotros nos parecen muy interesantes y que trabajamos por cumplirlos, no solo en materia medioambiental, sino social y demás. Pero no quiere decir que todos los miembros de un partido en realidad vayan tras esos ideales. Muchas veces pueden estar ahí solo para estar avalados y estar legitimados para su actuar, que no siempre corresponde con lo que uno esperaría. Y eso es lo que puede pasar aquí en el departamento de Risaralda y en muchas partes del país. Sí, hay personas que incluso lo critican a uno, venga, pero usted, entre comillas, tan bueno, pero metido en ese partido que tiene tantos cuestionamientos en Bogotá y muchas otras cosas, pues no los tenemos al nivel de otros partidos, afortunadamente, ¿cierto? No estamos hablando de grandes escándalos de corrupción, pero sí de manejos que dejan mucho que pensar muchas veces y que eso pasa, obviamente, dentro de esta lista. ¿Cómo te la llevas con los otros candidatos que están aspirando a tu curul? Yo no soy una persona de pelear ni de confrontarme, pero existen situaciones que lo dejan a uno con un sinsabor. Uno esperaría un trabajo colectivo por una lista, porque además las representaciones se logran primero sacando un umbral, es decir, sacando un número de votos por la lista que después permita que el que quede con la mayor votación obtenga la curul. Entonces uno esperaría un trabajo colectivo, un trabajo mancomunado, pero lo que uno observa es que ahí hay un canibalismo y una vaina que busca que el otro pierda para yo ganar, y así creo que no es la cosa. No, y a mí me pareció, ¿sabes qué? Por ejemplo, las dos personas que están, hay 4, ¿cierto? En esta coalición. 1 del Polo y 3 del Partido Verde. Sí, el man del Polo, no lo conozco, no tengo nada que decir de él. Alguna vez grabó un videoclip, sirvió de extra en un videoclip que yo hice es todo mi contacto con él. No obstante, lo que veo que la gente habla y dice y su carrera, pues está bien, creo que tiene como que antecedentes limpios, al igual que tú. Sí. Entonces, y me parece muy buena onda. Su bandera es completamente diferente. El man va por el lado de la cultura, que harta falta sí que nos hace. Y bien, digamos que esa podría haber sido mi otra opción, ya te voy a decir. De los otros. Los otros dos los conozco. Conozco a Alejandro, él es amigo de mis amigos, ¿cierto? Me parece chévere, pero no veo que tenga experiencia. Y yo ya, y me incluyo porque aunque no voté por él, terminé siendo víctima de él, y hablo del presidente actual que tenemos. Y ese fue el precio que todos tuvimos que pagar por la inexperiencia. Y el tipo ya venía de un Senado, o algo estaba haciendo allá en un Congreso. Y me pone muy nervioso tener gente sin experiencia que no haya sido untado. Su experiencia actual fue en esta anterior votación, hay un montón de votos que, la verdad, nadie se explica por qué lo sacó. Yo sigo pensando que son votos de castigo, creo que eran votos más bien como prefiero votar por él por ser contestatario, más no creo que eso se vaya a ver reflejado ahora. Y la otra persona que hay allí, que es Carolina, definitivamente no me parece para nada. Sus antecedentes políticos a mí no me cuadran como ciudadano. Y puedo decir lo que se me dé la puta gana porque este es mi programa y aquí nadie me lo paga, yo me lo estoy grabando y lo pongo en mis redes. Entonces, y definitivamente no, incluso yo voté por ella, porque en su momento era la representación alternativa que... Y mire lo que pasa y mire cómo conecta lo que al principio le decía con esto que le estoy diciendo. Yo le doy la confianza a usted como candidato, yo voto por usted. Lo que usted haga en su periodo es la manera en la que usted a mí como ciudadano me paga la confianza que deposito. Y la confianza que la vieja me devolvió fue ninguna. Ver incluso cómo se comportaba con su compañero de equipo en las elecciones de la alcaldía, cuando él era candidato, y yo decía, este es el compañero que usted va a tener. Este es el tipo de persona, si este es el tipo de persona que usted tiene como parte de su grupo de trabajo, entonces, ¿qué puedo esperar yo cuando tenga poder y sea un candidato electo? ¿Ya? Aquí la postura de si no soy yo, no es nadie. Claro, a mí esa postura pues de que si no hay para mí, no hay para nadie, a mí eso no me cuadra. Porque es que al final uno tiene que ser una persona que aporte, usted tiene que apoyar. Y yo estoy seguro de que si por cualquier razón usted no queda, usted va a estar muy, muy, muy feliz si queda un tipo como Diego.
¿cierto? Que es el del alternativo, porque todo puede pasar. Y eso dice más de un candidato que todo lo que pueda decir en palabras. Y solamente por eso yo no voto por esa señora, porque es una señora. Yo no sé por qué ella no entiende que ya es una señora y sigue, ¿cierto? Política joven tú eres un tipo que cuando se ríe yo le creo, ¿me entiendes? Esa risa que ojalá le esté cogiendo la cámara, a mí me hace entender de que no tiene nada que ocultar. Yo esas fotos así ultra fingidas, o de irme a Manizales a decir que Pereira no es la capital del eje, como que no me cuadra. Y ya, de los demás candidatos no voy a hablar porque no hay nada bueno que hablar, ¿cierto? Y si de Carolina no tengo nada bueno que decir, de los demás sí tengo 300.000 cosas peores que decir. No obstante, sí me gustaría darle un repasón. ¿Tú qué opinas de un tipo como Chufi, por ejemplo? Uy, no, terrible. Terrible, y te lo voy a decir por qué. Más allá de como político, en mi equipo de trabajo tengo personas que confiaron en que podía ser una opción a la Cámara cuando él fue representante. Y se molieron de sol a sol, bajo el agua, bajo el sol. Se molieron con él en la campaña. Llegó allá y no les volvió a contestar el teléfono. O sea, personas que hicieron el trabajo hombro a hombro con él. Y ahora llegan y están con nosotros porque es gente decente, no por haber estado en una campaña de ellos. No quiere decir que sean malas personas. Solo por eso ya me dice mucho, ¿cierto? Instrumentalizó a un montón de personas para llegar a su cargo. Pero eso ha hecho el Centro Democrático toda la vida. Utilitarismo. De te uso mientras me sirvas, pero luego te desecho. Ya, eso. Creo que los ciudadanos lo entendemos mejor que nadie. Alguien le tiene que apagar el Twitter. No, mejor que se lo deje prendido. Mejor de que se lo dejen prendido para que podamos ver todas las estupideces que puede hacer. O sea, me parece ridículo que un personaje como eso se vuelva a lanzar. Se aprovechó del trabajo colectivo y después reniega del colectivismo. Es complicadísimo, sí, pero bueno, ese es ya como que un tipo que está sobrediagnosticado. A Dios nunca votaría por un personaje como ese. ¿Cómo se llama este man? Es que se me va, él era amigo de mi papá. Y yo lo conozco, es buena onda, como persona, ¿cierto? Más como opción política, es complicado porque es que su valla dice 2 veces gobernador o alcalde y no sé qué. El man también es médico. ¿Cómo se llama? Carlos Alberto Botero. Exactamente. Y yo veía esa valla, antes de irme de vacaciones, estaba con mi chica y veía yo esa valla. No, volvimos justo. Y entonces yo veía la valla y el taxista que nos está trayendo del aeropuerto me decía, ese man, y yo le decía, pero venga, ¿a usted le parece la hoja de vida de un inepto? O sea, poner que ha estado 2 veces en una gobernación y que es viceministro de alguna cosa, o sea, eso quiere decir que no has hecho ni mierda. Ya, o sea, yo no sé quién les maneja las comunicaciones a estos personajes, pero lo último que se me ocurriría a mí es poner eso como un historial. Eso demuestra que has pasado sin pena ni gloria y que estás lagarteando. Entonces como que tachado porque realmente ese tampoco es el asunto. Un médico que ya tuvo la oportunidad de hacer cosas desde esos espacios y no las hizo por la salud, para mí no merece más. Sí, ya para nada. Entonces como que también, ¿qué otra persona está por ahí? Ah, bueno, Juan Pablo Gallo, ¿cierto? Ah, no, pero él va para el Senado. Sí, no, eso es otra discusión. Yo tampoco es que sea un ducho en los temas políticos, pero creo que tengo todo el derecho de cuestionar al candidato por el que voy a votar. ¿Quién más hay por ahí sonando? María Irma Noreña, la esposa de Mauricio Salazar. Nada, tachado. Esa señora tiene un montón de escenarios de corrupción ahí detrás. No se ha confirmado nada, no puedo llegar a decir que es una corrupta, pero si el río suena, piedras trae. No me gusta cómo maneja sus comunicaciones. No me gusta, reitero, ¿por qué? Ahí aplico yo que debes aplicar más bien eso de que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. O sea, yo salir posando en la valla con el collar guayú que nunca jamás voy a usar en mi vida porque nunca he ido a esa población y ni siquiera sé cómo funciona, pues ya. Entonces, de entrada, no. Creo que también hace parte de la política tradicional de la que todos estamos mamados. Sí, claro. Y no hay más. ¿Qué otra persona hay más por ahí? Los liberales de siempre, Patiño, Reinales. Están los conservadores de siempre, Sigifredo, el que fue gobernador, Juan Carlos Rivera, que es actual representante. ¿Cuántos llevan esos tipos ahí? Por ejemplo, Patiño lleva 4 periodos en la Cámara de Representantes. ¿4 periodos? 4 periodos. Juan Carlos Rivera lleva 2 periodos. ¿Cuántos representantes pueden haber? 4 representantes por Risaralda, por eso cada lista tiene 4 candidatos. 4. O sea, nosotros vamos a elegir 4. Vamos a elegir 4 representantes. Pero yo solo puedo votar por uno. Solo puedes votar por uno. Ok.
No, esos personajes... Y bueno, hay una lista de dignidad, no los conozco, una lista de Colombia Humana que no eran miembros de Colombia Humana, pero ahí terminaron avalados, no los conozco. ¿Y por qué se meten? ¿Para poder pescar en río revuelto? ¿Qué? La misma cosa, si no es conmigo, no es con nadie. Entonces, como no logran sus cometidos de una lista que se acomode a sus necesidades y que incluya lo que ellos digan, entonces arman lista aparte como para jalarse 2.000, 3.000 votos y hacer el daño, ¿cierto? Ok. ¿Cómo vas a armar tu equipo si llegas a quedar? Los mejores, definitivamente. Tienen que ser los mejores en cada tema, ¿cierto? Y a Ok. esos temas que yo quiero atacar, toca armar subgrupos. Es decir, tiene que haber un equipo experto en sistemas de salud y que tenga experiencia de otros países donde esos modelos hayan funcionado para plantear la mejor proponer reforma cosas buenas, posible. sí. Es que no voy a ser yo, con mi experiencia yo aquí soy el que pongo la cara, el que habla, el que dice, pero detrás tiene que haber un equipo que soporte esto, no un equipo armado ahí por favor con este o favor con el otro, que es lo que pasa muchas veces en los equipos legislativos. Va a haber un equipo que se encargue de temas medioambientales, también expertos que puedan hablar desde el conocimiento y la experiencia, y tiene que haber personas también en el tema de juventudes, tiene que haber personas expertas en el tema de equidad de género, expertas en el tema animalista. O sea que toca armar un equipo con los mejores de cada uno de esos temas y con la capacidad de sacar adelante esos 4 años que van a ser para mostrarle a un departamento que por primera vez va a tener un representante alternativo, que fue una excelente opción y que fue una buena elección. ¿Sabes otra de las cosas que me hace votar por ti y tenerte como opción? ¿Sabes cuál es? Creo que tienes la medida necesaria de denuncia que necesita un candidato. Yo te voy a ser muy sincero, tus compañeros de partido, al menos lo que es Carolina, todos los personajes del Partido Verde acá, todos los personajes del Partido Verde acá, que son este chico joven que es muy buena gente, Esteban que está en el consejo y Carolina. Marica, o sea, el sobreabuso de la denuncia para mí es una cosa de que cuando tú quedas electo, se tiene que volver un arma se te vuelve un arma de doble filo. Y yo veo que esta gente no pasa de ahí y denuncian y denuncian y denuncian, pero sus propuestas, o sea, si tú calculas su nivel de denuncia versus su nivel de acción, es como de 80-1, ¿cierto? El 20% de cosas que proponen versus el 80% de cosas obvias que están denunciando no sirve para nada. Y ahí es donde yo siento que los que vamos a votar nos tenemos es que preguntar, ¿vamos a elegir un candidato al que le vamos a pagar por hacer lo que viene haciendo gratis? Los personajes que están denunciando en redes y al final utilizan solamente el asunto de la denuncia para ir detrás de un puesto público, que se queden ahí denunciando ya. Pero los que están y van a ir a trabajar tienen es que enfocarse en la solución del problema. Es que tú lo has dicho, la denuncia se hace a través de redes sociales y es algo que cualquier ciudadano puede hacer. Uno no necesita una curul para denunciar. Sí, es claro. La curul es precisamente para obtener las herramientas para plantear las soluciones a esos problemas que uno está denunciando. Si no, apague y vámonos. Allá tenemos que llegar a utilizar el poder legislativo para transformar y para decir, y por eso te decía ahora que queremos tener a los mejores en el equipo, para decir, esta es la propuesta, sí lo queremos lograr, esta es la manera, estos son los cálculos económicos, los cálculos sociales, los cálculos administrativos para que sea viable y hacerlo, ¿cierto? Allá queremos llegar a proponer y se denunciará obviamente lo que haya que denunciar, pero ese es un ejercicio desgastante que si no viene acompañado de una propuesta, no estamos haciendo nada. Bien. Creo que eso es lo que busco yo en un candidato, ¿sabes? A mí me encanta la denuncia, yo la hago cuando la considero necesaria. Nunca, y tal vez porque soy experto en comunicaciones, la utilizaría con fines de autopromoción, porque no creo que las denuncias sean para eso. Hay cosas muy serias, y cuando tienes todos los elementos necesarios, la sacas y la pones. Pero cuando se te vuelve tu única herramienta para justificar tu nefasta gestión política, y que creo que el Consejo está lleno de eso, el Consejo Pereira es especialista en tener un montón de patos que denuncian todo pero no hacen ni mierda, pues ahí ya empiezas a medir el aceite. Y es súper importante que te enfoques en solucionar eso que muchos han denunciado. Es que la denuncia, tú lo acabas de decir, puede venir desde del que sea, pero volvemos al problema del ego, ¿no? Aquí nos encontramos personajes en la política que solo se enfocan en lo que ellos denuncian. Y no funciona así. ¿Cómo vas a asegurar que tu equipo sea el mejor? ¿Cómo vas a asegurar que tu selección de personas en la UTL, ¿cierto? Así se llama, ¿no? UTL, Unidad de Trabajo Legislativo.
Hay algunas personas que no saben qué es una UTL, pues yo creo que se los expliques. Son el grupo de personas que acompañan al representante a la Cámara o al senador a hacer su trabajo legislativo, por eso se llama Unidad de Trabajo Legislativo. Entre otras cosas, casi siempre son, o muchos de ellos son abogados, porque precisamente tienen que ser los que construyan los textos de las leyes que tú propongas y demás. Sí. Pero también tienen que ser expertos en las diferentes temáticas que tú vayas a tomar y a tocar. ¿Y cuántas personas hay en una UTL? Máximo 10 personas y un máximo de 50 salarios para repartirlo entre ellos. O sea, con esa plata tú le pagas a tus profesionales. Y ahí tiene que ir la gente de comunicaciones, los que van a hacer las leyes, los que van a manejar cada tema. Entonces tiene que ser una selección muy dedicada. Y la garantía de que lo vamos a hacer así, pues ya tenemos la experiencia que tuvimos en Santa Rosa de Cabal, avalándonos en una universidad que sirva de garante del proceso. Se hace una convocatoria y se exigen unos ítems en la hoja de vida y una vez sean cumplidos pasan por un proceso de entrevista y los seleccionan. Como si contrataras al funcionario idóneo, ¿ya? Esa es la idea. O sea, nada de cuoticas, ni nada de favorcitos, ni mira que es que tengo una sobrina sin trabajo, métemela ahí en tu... No. Que eso es lo que hacen todos, ¿no? Sí, desafortunadamente se cruzan entre ellos los favores familiares y terminan siendo equipos de ineptos muchas veces que ni siquiera trabajan. O sea, muchos miembros de las UTLs no hacen nada. O sea, todo el Partido Liberal aquí, todo el Partido Conservador aquí, todo, o sea, eso sí está súper claro. Yo tengo un montón de amigas que trabajan ahí y literal no hacen nada. Porque yo le digo, ¿tú qué haces? No, nada, solo tengo que estar en Bogotá. ¿Pero por qué? No, pues es que yo le ayudé en la campaña a fulanito y yo como que digo, manica, y es mi amiga, pero yo sé que es una inútil. Así es. Y así está lleno el asunto. O sea, está lleno las unidades de trabajo legislativo de personas que no hacen. O sea, tú me puedes garantizar que tú no vas a hacer eso. No, en absoluto. Tú no vas a meter patos, no vas a meter amigas inútiles allí. Es que son muy pocas personas para tantos temas que tenemos que tratar. Y tienen que ser puntualmente los mejores en cada uno de esos temas. Por eso se le cayó a la Curola Soto, ¿cierto? Por una UTL y un familiar. Metió al hijo de su pareja, algo así. Y el man no hacía nada. No, pues, ¿qué va a hacer, güey? Ay, Pablo. Dentro de las cosas que crees que pueden llegar a ser tal vez más complicadas en tu campaña o en todo esto que está pasando, con toda esta polarización que tenemos, ¿cómo está el votante, cierto? Porque estamos confundidos, la mayoría no sabemos para dónde pegar, o sea, hay un montón de cosas, hay un montón de vainas. Yo me incluyo así, mi familia está así, mis amigos están así, los que no hacen parte de la política, los que no tienen ese conocimiento político. ¿Tú qué les quisieras decir en un espacio donde eres tú hablando conmigo? Pero si los tuvieras al frente, ¿qué les dirías? O sea, ¿hacia dónde los llevarías? ¿Qué garantía les darías tú? ¿Cierto? Porque pues no te conocen, seguro te van a conocer. Y es muy poco el tiempo, ojalá tuviéramos, no sé, 6 meses para poder estar con el candidato por el que queremos votar para entender realmente qué tiene en la cabeza, pero lastimosamente no es así. La democracia que nos impusieron toca elegir muchas veces entre lo mejor de lo peor. Yo no quiero decir que tú seas parte de eso, pero sé que el voto de confianza que te voy a dar al yo estar votando por ti, seguramente es un voto que mucha gente también va a llegar a darte porque no tienen. Y yo ya siento que hago un filtro, al menos para mí, de revisar todas esas personas que hay ahí y al final decir, para mí, Andrés Franco, la mejor opción que hay en estas elecciones 2022 para la Cámara de Representantes por el Risaralda es Pablo. ¿Tú qué les dirías a los demás? Yo llevo 13 años con mi pareja y muchas veces nos han preguntado si queremos tener hijos y en esa respuesta que los 13 años ha sido negativa, necesitábamos encontrar la forma de entender por qué nosotros mismos no queríamos hacerlo. Somos médicos los dos, podríamos estar tranquilamente trabajando en un consultorio ambos y ganando con eso dinero, pero decidimos lanzarnos en la política porque en caso de que lleguemos a querer tener un hijo, queremos dejarle el mejor lugar posible para vivir y eso no va a pasar si nos quedamos quietos. Hay que llegar a obtener las herramientas para transformar el lugar en el que vivimos. Y en diálogo constante que tenemos, mi esposa y yo, nos dimos cuenta que este es un país que tiene las herramientas, los recursos para hacer una sociedad de bienestar, pero una clase política nefasta que no trabaja para generar ese bienestar para toda su sociedad, sino para sus propios intereses, aumentando las brechas de desigualdad.
La única manera que hay de transformar eso es ocupar esos espacios donde están ellos y demostrar con trabajo, como ya lo hemos hecho en otros escenarios, que sí se puede transformar y sí se puede cambiar la realidad para bien de todos. No para que todos seamos iguales, pero para que todos tengamos una posibilidad de tener una oportunidad de vivir diferente, ¿sí? Dentro de nuestras capacidades y condiciones. Lo que les digo a todos es, estamos igual de mamados con la política tradicional, es decir, yo no soy diferente a ustedes por ser candidato ahora, yo soy uno mismo de los que está cansado, pero soy uno de los que está cansado y decido ponerse la camiseta y buscar llegar allá, ¿sí? Para demostrar no solamente desde la indignación, sino desde la acción, que sí se podía hacer distinto. Eres un tipo estable, Paulo, Sí, psicológicamente. Llevas 13 años con tu pareja. llevo 13 años con ella. Eres un buen pareja, eres un buen novio. Sí, yo creo que no porque sea perfecto, porque todos podemos cometer errores, normal. sino porque siempre he tratado con ella desde el diálogo y de la conversación, pues de entender dónde están las cosas que nos van a afectar y transformarlas. Mira que conecta incluso con el tema político de cierta manera. Es decir, nuestra relación lleva tanto tiempo no porque no la embarremos, sino porque hemos sabido sentarnos a hablar y hacer la pausa para cambiar lo que está mal cuando la hemos embarrado. Eso para mí es vital. Yo no confío en un político que no tenga capacidad de diálogo. Todos los manes alternativos, ¿cierto? Todos esos manes que dicen yo soy diferente, en realidad llegan allá a pelear. No, hay una gran diferencia entre batallar y pelear. Y las batallas muchas veces no se libran peleando. Un buen político es un tipo que tiene que unir a todo el mundo, incluso hablar con los que no piensan igual. Ahorita hablábamos del asunto del Partido Verde acá en Pereira, ya, vuelvo a lo mismo. ¿Para qué? Para que haya una persona que está ahí todo el tiempo, allá, y de lora, y échese de enemigo al uno, échese de enemigo. Diga, tienes que hablar con ellos porque con ellos te tienes que poner de acuerdo. Si no te puedes sentar en la mesa con ellos, si tú no puedes hablar el lenguaje del empresario, del habitante de calle, del estudiante, del anciano, del adulto mayor, del niño, de la persona que tiene necesidades especiales, entonces tú no eres político. Quédate denunciando en redes. Y veo eso en ti, veo una capacidad de diálogo que a mí me parece importante. Y cuando uno tiene capacidad de diálogo como esta, aclara cosas, hace que sucedan cosas, hacen que las situaciones se den. ¿Cuál es tu postura religiosa? ¿Tienes alguna religión? ¿Tienes alguna postura No religiosa? practico una religión, sigo ideas budistas en mi vida diaria, pero no soy adepto de ninguna religión. Ok. ¿Consumes drogas? Sustancias psicoactivas, porque no me gusta llamarles drogas, Ok. lo he hecho, sí. Sustancias psicoactivas. ¿Tienes una política para eso? Por supuesto, yo soy pro legalización del cannabis abiertamente, no regularización. Yo creo que esa planta debería sacarse del costal de las demás sustancias psicoactivas y naturalizar su uso. Incluso podría ser una industria súper rentable. Yo tengo unos amigos que tienen una vaina gigante, te los voy a presentar, de eso de cannabis. Y llevan un rato dándole a eso. Y lo quieren hacer muy bien. Yo creo que ellos deberían fijarse en ti como una opción El para cannabis eso. medicinal va a ser la industria más importante de Colombia si los legisladores lo permiten. Por eso allá queremos también llegar a hacer un trabajo importante en esa materia, porque puede ser superior al café y a las flores. Ok. Pero hace falta una mejor regulación que permita que compitamos en un mercado que le deje a los locales trabajar. Ok. Lo que se ha hecho hasta ahora le permite a los extranjeros explotar el país, pero no le permite a los locales sacar unas buenas empresas. Súper importante. ¿Tú qué signo eres? Escorpio. Escorpio. Ah, yo también. No creo que sirve para nada, pero me gusta el escorpión como figura. No, me gusta más, mi única conexión con el zodíaco son los caballeros del zodíaco. Pues siempre me gustaron. Pero el resto así como que no, era una pregunta que había que hacer. ¿Cuál es tu color favorito? El verde, y no por ¿Verde? el partido, sí. Sí, no por el partido. Yo me vestí hoy de verde. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que fue como inconsciente. Pero no, a mí no me gusta el verde del Partido Verde porque no he podido saber. A veces es como verde costeño y a veces es como otro verde más natural. ¿Pero por qué te gusta ese color? La naturaleza. Por la naturaleza. Ok. Por la marihuana. No, Ok. no, es una conexión con la naturaleza en general, siempre me ¿Por qué parece. usas lentes? ¿Tienes algún problema? Sí, tengo un problema visual y pues las uso desde hace Astigmatismo. 20 y algo años, miopía y astigmatismo. Miopía y astigmatismo. Ok. Espero que no seas ciego para ver las corrupciones. No, en absoluto. A veces me las pongo para verlos claritico y poder. Porque tal vez esa parte es muy complicada. Mira, sabes, por ejemplo,
ahorita que hablábamos de Alejandro, que también está en el Partido Verde y es amigo de mis amigos, ya recordé por qué no votaría yo por él. Yo siento que ese man es demasiado bueno. ¿Me entiendes? Él me cae muy bien, como te digo, es amigo de mis grandes amigos. Pero cuando hablamos de elegir a un funcionario en la política, yo necesito que uno tiene que elegir un man que sepa cómo se roban la plata, que sepa dónde están los escenarios de corrupción, que entienda la corrupción, porque de entenderla a ser corrupto hay una gran diferencia. Tú tienes que saber cómo es que se hacen los rotos en este país, o tienes que saber cómo es... Y yo veo, cuando tú me explicas cómo es que se hacen los torcidos con las UTLs, cómo es que se cuadra un congresista, cómo es que se cuadra un concejal, todas estas cosas es porque has estado metido en la política y entiendes cuáles son las malas praxis, así como hay mala praxis en la salud. Entonces a mí me da mucha confianza un candidato que sepa cómo opera mal para poder operar bien. Y yo con Alejo no siento eso. Yo siento una experiencia. Yo siento que el man es como demasiado bueno y como, mejor dicho, en un lenguaje que todos podemos entender, yo creo que le falta calle. Y nada tiene que ver con la experiencia, porque yo conozco gente con mucha experiencia que también le falta calle, le falta maña. Y lastimosamente la política colombiana es mañosa. Y hay que usar las mañas para bien y para mal. Porque curiosamente es así. Entonces, ojalá la política colombiana fuera a seguir todas las reglas. Ojalá todo fuera pegado a la norma. Justamente aquí todo está pegado a la norma porque se la saltan. Y esa es una de las razones por las que yo digo, ¡pum! Otro punto más aprobado de porque siento que tú cada vez me convenzo más de que es una apuesta, digamos, más seria y que está claro el asunto del voto. Tú, ¿cómo es tu círculo familiar? Mi papá es un hombre de 82 años, vive solo. Ok. Mi madre es una auxiliar de enfermería, entre otras cosas, todavía trabaja como auxiliar de enfermería. Vive con mi hermana, única hermana menor que yo, tiene 27 años. Ok. Y tengo un hermano medio, hijo de mi papá, mayor que yo, no recuerdo cuál es su edad. Ese es mi círculo familiar pues, más cercano. Obviamente mi pareja, una mujer de 27 años, médica recién graduada de profesión, son las personas más cercanas a mí. Sí. ¿Vas a utilizar tu curul para hacer favores políticos a los amigos? No. ¿Va a operar como opera el ejemplo que hablábamos ahora, de que si siendo médico todo el mundo quiere consultas gratis con el médico, por WhatsApp, por Facebook, por donde sea? Pues ahora teniendo amigo congresista va a ser diferente. ¿Cómo le vas a poner control a eso? A ver, es que es muy diferente uno ser un embajador y un representante de necesidades, no solamente de los amigos, sino de gente de las comunidades, porque además uno se vuelve un amigo en esto de la política de los presidentes de las juntas, de los barrios, de los líderes comunitarios en las veredas y demás. Entonces eso también, tengo que contestarle el teléfono a mis amigos y al presidente de la junta, ¿sí? A todos, entonces, claro. Es muy distinto ser un embajador de esas necesidades teniendo el espacio y la herramienta ya en Bogotá a hacer favores selectivos o a favorecer indebidamente a alguna persona, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos que la diferencia en lo que yo voy a hacer. A mí me van a llamar todo el tiempo. Mi labor como político va a ser contestar el teléfono todo el tiempo. De lo que la gente se queja de los políticos tradicionales es de que no contestan el teléfono sino en elecciones y no lo vuelven a ¿Y contestar. cómo vas a asegurar una buena comunicación con tus interlocutores? ¿Cómo vas a asegurar el hecho de que pues, puedan hablar alguien con alguna necesidad? ¿Algún email, algún correo? ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a dejar que eso lo defina el equipo de comunicaciones? El equipo de comunicaciones y una persona se tiene que dedicar, un asistente se tiene que dedicar única y exclusivamente, a contestar y a recibir llamadas, y a recibir recados y a filtrar información. Así es. Sí, porque sería absurdo pretender que sea yo el que conteste todo, ¿cierto? Claro, de sí. hecho, ahora mismo en campaña se dificulta, siendo representante se va a dificultar más. Pero se pone un canal de comunicación para que la gente pueda interlocutar todo el tiempo con nosotros. Y es una deuda que tienen tremenda los representantes hasta ahora. Solo contestan en campaña. No vuelven a contestar el teléfono cuando están ya en la curva. Eso está sobrediagnosticado. Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? La comida vegetariana, nosotros somos vegetarianos. ¿Sí? ¿No comes carne? No, pues digamos que en esta campaña política, en aras de no tener que darle explicaciones a todo el mundo, todavía falta mucha cultura al respecto,
pues me di la pela y volví a comer cuando me ofrecen en las comunidades y por ahí en las visitas en hogares, pues volví a comer carne, ¿cierto? No por gusto, no porque quiera hacerlo, pero en nuestra casa no compramos nada de carne, todo lo ¿Y que hace cuándo te tiraste al veganismo? ¿Vegetarianismo? Vegetarianismo, yo como huevos y como lácteos. Ok. Hace aproximadamente 6 años, 7 años más o menos, sí. Bueno, a mí me parece muy coherente eso, ¿no? Eso de decir que uno tiene una bandera animalista y comerse 15 kilos de carne. Eso se llama especismo, no animalismo. Ok. No, creo que son muchos debates en los que todavía no estoy listo. Yo no he dado ese salto, sí creo que en algún momento tal vez pueda. Pero lo que sí hice fue bajarle mucho al consumo de carne. Muchísimo. Yo comía carne 3 veces al día diario. Muy poco saludable. El cuerpo no es capaz con todo eso. Exacto. Y ahora yo tengo que como carne una vez cada 15 días. 20 días, 15 días más o menos está la cosa. Entonces como que se logró. Listo, interesante dato. ¿Tienes algún hobby? Nosotros hacemos, yo siempre hablo en plural Sí, con mi sí, sí. esposa, Con una hacemos pareja. yoga, hacemos acroyoga, son 2 disciplinas pues que nos gusta. Acroyoga, yoga. ¿Qué rol va a jugar tu esposa si quedas en una curul? Eso es difícil de determinar porque uno la quiere tener lo más cerca posible, pero no Pero puede ella no puede trabajar trabajar conmigo. contigo. No, definitivamente no puede trabajar. Vamos a seguir siendo cómplices. Por compañeros, conflicto pero de intereses, eso sería es por ilegal. conflicto de interés, exacto. Ok. Igual ella es médica, como te lo contaba, quiere después de esta campaña seguir sacando su carrera. Y no puede ser como una primera dama, eso no existe. No, para no, los- eso no existe para los legisladores. Ok. ¿Qué hace una primera dama? Labor social. Labor social. Sí, labor social es lo que se lo que Yo tuve una amiga que fue primera dama, de Botero. Nunca entendí qué hacía. Pero nunca pude entenderlo, pero pues es como lo mismo que hacen las reinas, ¿no? Algo así, exacto, sí, un poco de Un poco de todo, pero a la vez nada. Escribirse Un poco de libros, labor social, mandar a escuchar. cotizar libros con el dinero público. De pronto escribirse autobiografías, eso hacen las primeras damas de este país. No, mi esposa seguramente se va a especializar en alguna rama médica, es excelente médico. Entonces no podría yo, pues por la política, cortar sus sueños de seguir avanzando en esto tan bonito. Y ojalá, antes de mi parte, ayudar a que haya un mejor sistema de salud para que cuando ella sea especialista pueda trabajar en un buen sistema, ayudar a la gente. Tienes claro cómo opera el departamento. Tienes claras las necesidades. Claro que sí. De hecho, hay varios proyectos parados por falta de voluntad política. Grandes, o sea, proyectos de región, proyectos que podrían ayudar a Risaralda a competir duro a nivel nacional. Un tren, por ejemplo, para esta región sería brutal. Eso lo pararon hace años por culpa de la industria de la gasolina, por un interés en que hubiera más carros y más movimiento en base a la gasolina. En Pero una ciudad y en una región. Bueno, no sé cómo está la región, ¿cierto? Pero yo sí siento que la ciudad, al menos, esta en la que yo vivo, el tema de movilidad es fatal. No, es terrible. Y todo Colombia tiene una movilidad terrible. Un tren por lo menos de cercanías, un tren que incluya todo el eje cafetero, está ahí ya proyectado, pero eso, desde que no haya alguien empujándolo, hermano, es muy difícil. Lo mismo que una plataforma logística para que nos volvamos un nodo de comercio en todo el país, está ahí listo para hacerlo, pero está parado para hacerla en la Virginia. Son proyectos grandes que podrían beneficiar a la región. Si uno quiere entrar más a fondo a revisar qué es lo que tú estás proponiendo como candidato, ¿uno dónde se puede meter? Tengo una página y en mis redes sociales. Mis redes sociales en Facebook aparezco como Paulo Gómez, Paulo con U para que no se les olvide. En Instagram, Paulo Gómez MD, en Twitter, Paulo Gómez MD. Y tengo una página web que se llama pauloalacamara.com. Esa sí está recién salidita y vamos a empezar a colgar contenidos, artículos y demás. Ahí están las propuestas, ahí está el grueso de lo que tú dices que tu proyecto de gobierno, por así decirlo. Es importante que la gente entienda algo con el tema legislativo y es que por eso tú ves que los legisladores, los candidatos a la Cámara y al Senado no proponen mucho. Claro. No los voy a excusar porque hay que tocar temas y tomar partido, pero sí es importante que la gente sepa que no hay un plan de gobierno. O sea, Sí, claro, es verdad, ese no es el término. no es el término porque además uno llega a trabajar en una comisión, ¿sí? El Senado y Cámara tienen 7 comisiones y cada comisión se encarga de temas diferentes. Y tú, aunque te la puedes luchar por llegar a una, porque yo voy a estar en la comisión 7ª, no puedo
tener la certeza de decirle a la gente es que voy a trabajar por este o este o este otro tema de manera tan contundente sin saber en qué comisión vas a quedar. Por fortuna, la séptima es a la que generalmente llegan los pocos médicos que hay en el Congreso, la séptima es donde se tocan los temas de salud, la séptima es donde se tocan los temas de educación y por eso yo puedo llegar ahí a dar la batalla. Y la salud, al ser un tema conexo con tantos otros temas, pues permite que trabajes en temas agrarios, en temas de bienestar general, entonces por eso puedo hacerlo con cierta certeza, pero también esa es la razón de que no haya un plan estructurado de propuestas desglosadas de cada candidato, porque depende a dónde llegues, ahí ya vas a poder trabajar por esos temas. Diferente a un gobernante, que el gobernante o el gobernador o un alcalde, un presidente, pues sí tiene que tener muy claros los temas en los cuales va a trabajar. Cuando estás bloqueado, cuando estás a punto del colapso, cuando no sabes qué hacer, cuando hay estrés, creo que ya lo viviste siendo secretario, ¿no? ¿A quién escuchas? ¿A tu esposa? Mi esposa, definitivamente. Y cuando no está tu esposa, ¿a quién escuchas? Es difícil de contestar esa pregunta porque tenemos una relación muy estrecha. No pasa un día que no tengamos contacto, no pasan muchas horas sin vernos por muchos años. Pero siendo así prefiero la soledad y repararme desde eso, con mis mascotas y en un espacio, pues en mi vivienda que es como mi zona segura. Bueno, Paulo, yo siento que sí, me reafirman muchas cosas que ya creía. Me gusta lo que siento, ¿cierto? Me gusta el feeling que hay. Tener la oportunidad de mirar a los ojos al candidato por el que uno va a votar te dice más que lo que puedas decir en tus redes sociales, que lo que puedas decir en tus medios de comunicación. Confrontar la opción política que uno considera que es la buena me genera más tranquilidad. Yo te doy las gracias por aceptar esta invitación, de verdad. Yo en algún momento hacía estas invitaciones a muchas personas y no las aceptaban. Me confirmaban que no debía votar por ellos. No por el ego de que tengan que hablar conmigo, no, yo pienso que esto debería tener todo el mundo derecho a hacerlo, pero los que no tienen cómo grabar esto, ¿cierto? Los que no tienen cómo tener una producción al menos chévere para que salga en video, sé que van a ver esto y van a confiar en dos criterios, en el que cuestiona y en el que responde a los cuestionamientos, y sobre eso sacarán conclusiones. A los que ven el programa, pues, ¿qué les puedo decir? Es lo que hay, es lo que a mi criterio hay. Es la mejor opción para la Cámara, a mi criterio. Usted puede sacar el que usted quiera, vote por el que le dé la gana, pero al menos haga este mismo ejercicio que yo estoy haciendo, al menos míralo a los ojos y cuestiónelo, al menos vaya. Pero si su opción política es esa opción que ni siquiera le contesta el teléfono, que no le contesta las redes sociales, que no le contesta el Twitter, el Instagram, el Facebook, lo que sea, ya debería entonces usted pensar de quién es que está pegado. Si su único contacto por esa persona con la que usted va a votar es el líder de su barrio, que es el que le consigue votos para que le cuadre a la hija en una UTL, también debería entonces usted pensar si realmente es eso lo que usted quiere que lo represente. Si su opción política hace parte del partido tradicional, lleva 2 o 3 periodos lanzándose y usted va a votar por él simplemente porque es amigo de su tío, de su papá o que lo conoce, usted también hace parte de la corrupción. Y la realidad incómoda es que entonces usted debería replantearse muy bien. Dele su voto a alguien que realmente vaya a hacer algo. Dele su voto a alguien que realmente haga y le pueda asegurar al menos una gestión de las cosas, al menos hacer la fila por todas esas necesidades que como departamento podemos tener. El resto lo dirán los hechos. Por lo pronto, Pablo, muchísimas gracias pues, por estar acá. Muchas gracias a ti por la invitación. No, hombre. Encantado de poder dialogar y siempre abierto al diálogo. Yo sé que sí, yo sé que sí. Y los que te quieran hacer preguntas, pues ahí están tus redes, ¿no? Las voy a poner en pantalla para que se den. Pablo, no decepciones. No me decepciones. No me decepciones. No vayas a decepcionar a nadie, pero sobre todo no te vayas a decepcionar tú mismo. Colombia necesita figuras nuevas. Colombia necesita figuras como las de Rodrigo, como las tuyas. Gente joven, gente fresca, que tenga toda esa energía que muchos estamos perdiendo porque ya no tenemos las fuerzas para seguir dando peleas que seguramente tú sí vas a llegar a dar. Tienes una gran mujer al lado, tienes un futuro prometedor. No lo arruines tomando malas decisiones. Sé un tipo que haga lo que dice que va a hacer, porque el resto, pues, ya tenemos vallas de ellos todo el tiempo. Gracias por venir. Andrés, muchas gracias a ti. Que te termine de ir muy bien. Feliz día. Muchas gracias.